Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos una vez más a Evaluaciones Nutricionales, a lo que hoy es nuestra segunda clase. Voy a poner a grabar antes que me olvide. Si me llegara a olvidar en los próximos enlaces, por favor, háganme acordar. O lo mismo si ustedes ven que se nos está terminando el tiempo y yo por ahí estoy embalado hablando, háganmelo saber, no hay ningún problema. Pero bueno, pasemos a lo que es la clase de hoy, que viene muy de la mano a lo que es la clase anterior, de hecho está totalmente relacionado, y también va a estar relacionada a lo que es la próxima clase. La clase anterior habíamos empezado viendo un poco qué era la evaluación nutricional, por qué se hace, y para esto vimos algunos de los parámetros que se evalúan mediante la evaluación nutricional. Si bien hablamos, los mencionamos, les pregunto entonces, antes de volver a mencionarlos, ¿se acuerdan cuáles eran? Recordemos, sí, esto lo repito, yo voy a buscar la participación de ustedes seguido, no me gusta ser yo solo quien hable, me termina siendo aburrido dar monólogos y calculo que quizá para ustedes también lo es. Si participamos y hablamos entre todos, creo que no, nos vamos a hacer más entretenida para todos la clase. Pero bueno, retomo la pregunta entonces. ¿Recuerdan cuáles eran algunos de los parámetros que se evaluaban mediante esto con la evaluación nutricional? Hola Hernán. Hola, ¿qué tal? Puede ser uno, profe, la actividad física que hace la persona. Bien, Federico, ¿verdad? Sí. Federico, exactamente, actividad física o entrenamiento es uno de los parámetros que se van a evaluar. Muy bien. ¿Algún otro? Es Después, más, no, no, historia adelante. clínica, digamos. Ay, Historia perdón, clínica. historia clínica decís vos, Sí, o su bueno, historia de salud, digamos. Sí. ok, bien, está bien, perfecto. Me gustó más como lo dijiste la segunda vez. Sí, historial de salud o estado de salud en general, muy bien. ¿Podría ser el peso de la persona también? Agustín, ¿no? Sí, te lo tomo Sí, porque, el digamos, peso correspondiente a la altura también, ¿no? bien, Masa mira, de hecho, corporal, como para poder una relación. bien, mira, estás hablando de dos parámetros antropométricos, digamos que son parámetros que los que se evalúan, el peso y la talla o la estatura o altura, van a hablar de parámetros antropométricos, así que sí, los parámetros antropométricos son parte de la evaluación nutricional, muy bien. Y después la ingesta, digamos, lo que come. ¿Cuál es su dieta, digamos, Muy diaria? bien, muy bien, Federico, exactamente. Ingesta va a ser parte de esta evaluación nutricional. Y de hecho, de estos que han nombrado, hay algunos en los que vamos a hacer hincapié y más que nada, obviamente, en esta materia, ¿no? No mencionaron los bioquímicos, pero sí mencionaron muy bien lo que son clínicas o el historial de salud, los dietéticos o la ingesta, ¿sí? Los parámetros antropométricos y los parámetros de entrenamiento de actividad física. Y bueno, y sobre estos tres últimos son los que va a hacer hincapié esta materia. En particular, hoy vamos a hablar de lo que son los parámetros dietéticos o parámetros para evaluar la ingesta. Y después vamos a hablar mucho más adelante en el transcurso del cuatrimestre sobre los parámetros antropométricos. Parámetros de entrenamiento y de actividad física, eso ustedes lo van a ver mucho mejor en otras materias. Acá quizá mencionemos algo de eso o cómo tenerla en cuenta desde el lado de la nutrición. Recuerden que esta materia de evaluaciones nutricionales siempre, si bien va a ser un complemento para lo que va a ser el desarrollo de su actividad profesional, no es que, eh, digamos, va a darles la mirada que tiene el nutricionista o que debiera tener el nutricionista para poder trabajar, como hemos mencionado en la clase anterior, de manera conjunta o mancomunadamente, como se dice también,
o de manera interdisciplinaria, como quieran llamarlo. Pero digamos, recuerden siempre que la mirada desde esta materia va a ser más que nada del lado de la nutrición para que ustedes conozcan de qué se trata y entiendan también las complejidades y las no complejidades que tiene, ¿sí? Los distintos aspectos que abarca. Entonces, como decía recién, vamos a estar hablando más que nada de lo que son, en la clase de hoy, ¿sí? Los parámetros para la evaluación de la ingesta. Recuerden que la evaluación nutricional habíamos hablado de un proceso, ¿no? Que tenía varios pasos, donde se empezaba, digamos, el consultante viene a plantear un objetivo. Para eso hay que hablar de lo que es la recolección de datos. Una vez que se tengan esos datos, poder analizarlos, y parte del análisis, o digamos, el siguiente paso al análisis va a ser la comparación de esos datos, ¿no? Para finalmente plantear la intervención que apunte a ese objetivo que plantea el consultante en un primer momento. Y bueno, y todo esto que es evaluación de la ingesta tiene que ver con este paso, ¿sí? El de recolección de los datos. Entonces vamos a estar hablando durante la clase de hoy enfocándonos en esta parte. Y en los pasos siguientes vamos a estar, de los pasos siguientes vamos a estar hablando la próxima clase. Entonces, cuando hablamos de datos de ingesta cuando hablamos de datos de ingesta estamos hablando de alimentos y de bebidas, ¿sí? O de alimentos y de líquidos. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? Les pregunto a ustedes, ¿o qué piensan, qué consideran que podríamos estar evaluando mediante esto, ¿no? Cuando estamos evaluando ingesta de alimentos y bebidas. Las cantidades, las calorías. Bien, Nicolás. Nicolás decía acá que se va a estar evaluando cantidad que se ingiere y la energía que aporta estas ingestas. Muy bien. ¿Qué más? La calidad nutricional. Bien, Sebastián. ¿Y a qué te referís por calidad nutricional? Que yo puedo estar llegando al requerimiento calórico que necesito a lo largo del día, pero no estoy consumiendo productos lo más sano posibles. Muy bien, perfecto. Era solo para que quede a ver si estamos pensando en lo mismo. Bárbaro, sí. La calidad de la ingesta. Pues, digamos, si nos ponemos más finos en lo que son los nutrientes, ¿no? Que aporta, que tiene esa ingesta. Digamos, a eso apuntamos o se refiere la calidad un poco también. Así que muy bien. ¿Algo más? Puede ser la frecuencia también, o el timing. El timing, muy bien, sí. Frecuencia, por supuesto. Por supuesto. Muy bien, Sebastián. Frecuencia de consumo de un alimento en especial o frecuencia de consumo de ingestas en general, frecuencia en que se dan esas ingestas. Por supuesto, sí. Sí, sí. ¿Alguien más tiene algo para decir? Macronutrientes y micronutrientes también puede ser, ¿no? Muy bien, Nicolás. Sí, digamos que eso, que sí, es parte de la calidad también. Así que sí, muy bien. Y después también puede ser el tipo de dieta que la persona haga, ya sea vegana, vegetariana. Ok, a ver, te lo tomo de esta manera. Vos estás hablando de las costumbres que tiene esa persona, ¿no? Porque el ser vegetariano o vegano es una elección, hay un montón de motivos para poder serlo, y no es que alguno es malo, sino... ¿Cómo, Miriam? Miriam, no se te está entendiendo. ¿Qué decías? Ah, no estabas hablando con nosotros. Ok. Bueno, entonces yo estaba diciendo, lo que decía era sobre las costumbres alimenticias que tiene esa persona, ¿sí? O de esas elecciones que realiza. Pero sí, 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 totalmente. ¿Alguien más? Profe, ¿puede ser la organización de las comidas?
Bien. Sí, sí, Gladys, ¿no? Los horarios, sí. Perdón Perfecto, si se sí. escucha ruidos, estoy en el colectivo. Mirá que aplicada. Perdón. No, 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 quédate tranquila, no se escucha interferencia, lo digo porque siempre aparecías con el nombre del celular. Sí, digamos, la frecuencia de las comidas y sí, mira, lo vamos a decir de esta manera, pero es lo que vos decís, corregime si, si apuntabas a otra cosa. Digamos que un poco lo que son las costumbres de esa persona, no solamente por elecciones, sino por los horarios en los que realiza las comidas o los lugares. Digamos, son las costumbres más allá de la elección alimentaria que haga. Entonces, sí, por supuesto, va a ser parte de esto. ¿Te referías a eso, Gladys? Ay, perdón, pero no escuché bien lo que dijiste, perdón. No, vos hablabas de, a ver si es por una cuestión de audio, vos estabas hablando de lo que es la frecuencia de las comidas y los horarios. Y sí, Claro, esto la se evalúa. organización, quizás hay gente que trabaja y Exacto, por ahí no puede almorzar, o no sé, o evita, tiene que evitar, no sé, comer en alguno de los momentos. perfecto, sí, totalmente. Exactamente, va a ser parte también de las costumbres y de los hábitos, ¿no? Porque, digamos, alguien que trabaja de, no sé, de lunes a sábado y el mediodía lo pasa en su trabajo, y bueno, va a ser, si almuerza en su trabajo o si no almuerza porque está trabajando, va a ser parte de su costumbre también, por supuesto, sí. Muy bien, Gladys. Mirá, Sí, quizás como, también la calidad, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que almuerzo con los nenes en el jardín y por ahí, no sé, comí la mitad del plato, me fui, volví, no sé, agarré un tenedor, volví, o sea, la calidad del momento también. bien, a ver si, digamos, la ingesta va a evaluar por ahí más la cantidad y calidad en cuanto a los nutrientes. Lo del momento ya pasaría por otro lado, pero sí se va a analizar o sí es parte del análisis con quién realiza esas comidas y en el cómo. Digamos, por ahí estamos hablando de la calidad del momento en que por ahí no se da del momento tranquilo, se va a buscar o se va a fomentar que eso suceda, pero sí es parte también del análisis, ¿no? Como venían diciendo ustedes muy bien, entonces, ¿qué estamos analizando? Y datos de ingesta de alimentos que tengan relación a cantidad y calidad de nutrientes, a las frecuencias de los consumos, a los horarios y el lugar, ¿no? Que esto es parte de lo que decía Gladys y lo que decían los compañeros, ¿sí? Si lo hace en el trabajo, si no almuerza o no hace alguna comida por estar en trabajo, y obviamente en los horarios en los que hace esas comidas. Sí podemos buscar saber o qué se va a evaluar es si hay diferencia entre lo que son los fines de semana y el resto de la semana, que esto es totalmente común, ¿sí? Donde por ahí, obviamente en vía prepandemia y con todo permitido, había por ahí mucho más evento social o fiestas o lo que sea en los fines de semana, donde obviamente no es lo normal de todas las personas comer de esta manera, ¿no? A modo fiesta, por así decirlo, en la semana. Entonces, no necesariamente hay que pensarlo de un modo fiesta, pero por ahí hay una costumbre particular de los fines de semana, no sé, si estamos evaluando o nos toca un consultante que sea joven y quizá los fines de semana no se levanta temprano, entonces si no se levanta temprano o se levanta pasado el mediodía y ya estamos sabiendo que no va a tener lo que se conoce como desayuno, digamos, entonces eh, ver este tipo de patrones. Y por supuesto, hábitos, creencias, preferencias, si hay en algún momento que hay apetito, si existe o no alguna alergia o algún alimento que cause una reacción o una intolerancia. ¿Sí? Y acá va a entrar esto, ¿no? De si eh, también va a estar relacionado, obviamente, a si hay un hábito de almuerzo o si ya un trabajo condiciona el que no haya el almuerzo. Con creencias por ahí hablamos no solamente de vegetarianos y veganos, podemos estar hablando de creencias religiosas, donde hay religiones donde algunos determinados tipos de alimentos no son consumidos, o ya sea o por la forma en que se preparan esos alimentos, o por el animal, por ejemplo, donde no se comen a determinados animales. Entonces, estas creencias también son importantes de tener en cuenta al momento de evaluar ingesta. Por supuesto, formas de preparación,
o los lugares donde se hacen las compras, entrenamientos, como bien decíamos previamente, aunque, como decían, no nos vamos a entrar tan en detalle en esto, pero hay que tener en cuenta al menos tiempos y lugares. Y no mencionaron, pero también se evalúa si existe o no el consumo de suplementos, ya sea para rendimiento deportivo o algún multivitamínico, que a veces es común en la gente consumirlo solo por las dudas en realidad, o para prevenir. Entonces, vimos qué es lo que se evalúa y qué hay que tener en cuenta. Entonces, les pregunto, ¿para qué evaluamos todas estas cosas? ¿O para qué se Para evalúan? planificar Bien, Sebastián, ¿para planificar qué? la alimentación, A ver. el plan alimentario. Ah, ok, ahí me gusta más, por eso digo, no terminaba de entender si apuntabas a eso o no. O sea, para planificar un plan alimentario y determinar, digamos, para determinar la intervención, cómo va a ser la intervención, en definitiva. Muy bien. ¿Para algo más se evalúa? ¿O todos coinciden con Sebastián? Para saber cómo venía la persona con su alimentación, si era una buena calidad o no. Muy bien, sí, vamos a evaluar para eso, para conocer, bueno, un poco como decíamos, ¿no? Los hábitos y qué es lo que está haciendo, y ver qué hace, para ver dónde intervenir también. Exacto. O sea, digamos, es parte de la evaluación esto que decía acá el compañero. ¿Alguien o algún otro comentario? Y también para saber un poco la carga nutricional que está ingiriendo y si corresponde con los objetivos de la persona, con la actividad física que realiza, con el día a día o con algún objetivo puntual, ¿no? Ok, Por ejemplo, si está mal alimentado, capaz le faltan nutrientes de algunas cosas, o le falta grasa, o le falta... Bueno. se cortó en lo último, perdón, Agustín. Sí, o le falta algún tipo de alimentación que está dejando fuera de su rutina de alimentación, ¿no? Ok, Algún bárbaro, sí. grupo de... De alimentos. Bárbaro, sí, sí, sí. Exacto. Totalmente. Se evalúa para conocer, digamos, el estado nutricional de la persona. Exacto, pero bueno, fundamentalmente, como decían, el primero de los motivos por el cual se evalúa es eso, ¿no? Para determinar cómo realizar la intervención, o sea, para adecuar el plan de alimentación a la persona que se entiende enfrente. Pero también se evalúa para escuchar, ¿no? Porque esto en general es mediante la entrevista, mediante una entrevista o en una consulta nutricional, donde va a haber diálogo. Entonces, saber escuchar va a permitir adaptar mejor al plan alimentario. Y esto por ahí se puede hacer de manera progresiva, siempre y cuando los tiempos lo dejen, ¿no? ¿Por qué digo que los tiempos los dejen? Y bueno, porque obviamente en lo que es una persona común, uno por ahí tiene más tiempo de intervenir, o si es una persona físicamente activa y que está preparando alguna competencia, no sé, una maratón, una media maratón, o la competencia que sea, y lo hace con tiempo, entonces por ahí estos cambios se pueden plantear progresivamente. Y bueno, y quizás si estamos hablando de alguien de alto rendimiento deportivo, sea un futbolista ya de primera, donde ahí sí no hay tiempo, donde las mejoras tienen que ser lo más rápido posible, y bueno, por eso digo, siempre que el tiempo lo permita, es ir adaptando el plan de manera progresiva. Pero también se evalúa para qué, para vincular lo que es la alimentación con el estado de salud y el rendimiento que se busca o que se está teniendo. Y otra de las cuestiones que se evalúa, que es en parte como lo decían ustedes, es evaluar cómo está la persona educada respecto a la nutricional. Por eso hablamos de educación nutricional. Ahora,
Si solo nos caemos, digamos, en evaluar, y esto lo dijo un poco el compañero en la diapositiva anterior, cuando hablamos de la calidad, si solo hablamos de lo que es valor calórico, o si solo se apunta la evaluación a lo que es el ingreso de energía mediante la ingesta, y bueno, esto puede muy probablemente llevar a un error en lo que sea la intervención. Y ahora, a ver, ¿cómo vamos a evaluar? Y bueno, hay que utilizar instrumentos adecuados para la recolección de datos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero que no hay un único instrumento, que va a haber varios y que ahora los vamos a ir viendo. Pero que no hay un instrumento perfecto, digamos, todos van a tener ventajas y desventajas o alcances y limitaciones. Lo bueno es saber cuáles son esas para reconocer qué instrumento se adapta mejor en cada momento. Entonces, ¿qué creen que haya que tener en cuenta? Vale, lo voy a cambiar. Vamos a seguir, digamos, hay que tener en cuenta para evaluar qué objetivo está buscando la persona, qué características tiene esa persona, qué información dietética de interés voy a buscar, digamos, según la persona, y por supuesto el tiempo del que disponemos. Recuerden que recién hablábamos de no va a ser lo mismo en un futbolista de primera que en alguien que viene a planificar o que quiere mejorar con cierto tiempo. Entonces, recién les mencionaba que hay instrumentos de recolección de datos, que ninguno es perfecto y que todos van a tener alcances y limitaciones. Entonces, la pregunta es, ¿conocen alguno de estos instrumentos? ¿O escucharon nombrar alguno? Quizá alguno fue evaluado con alguno de estos. Sí, yo profe los conozco y me hicieron Ah, la hicieron evaluación, varios. pero prefiero dejar, Ok, bárbaro, Sebastián, si no voy a muchas contestar gracias. siempre. Está bien, bueno, entonces algún compañero que no sea Sebastián, porque por lo visto vive estos instrumentos seguidos, está bajo un estricto control. Eh, ¿Algún otro que quiera contar si conoce alguno de estos instrumentos? No sean tímidos, no hay respuestas incorrectas, al menos por ahora. No, pero vamos, anímense. Por objetivo puede ser, digamos, un peso específico para llegar a un peso específico, o una cantidad, una cierta cantidad de kilos que tenga que bajar la persona para estar en su peso ideal. A ver, sí, eso puede ser un objetivo que tenga la persona, digamos, pero acá no estamos no estamos hablando de evaluar el objetivo de la persona, sino qué instrumento vamos a utilizar para poder evaluar la ingesta. Si conocen algún instrumento de evaluación de la ingesta, digamos que el peso de la persona puede ser el objetivo tranquilamente, modificarlo, ya sea para arriba o para abajo, o cambiar o ir más detalladamente a la composición corporal y hablar de alguna masa en especial que quiera modificar. Pero la pregunta en realidad es si conocen algún instrumento para evaluar ingesta, no evaluar objetivos, eso después creo que va por otro lado. Lo digo, profe. Y a ver, demos un segundo más. No sé si, quizá no se me había entendido la pregunta, entonces por eso la traté de dar distinta. ¿Usted Una tabla habla de donde se las anotan, tablas nutricionales? claro, las ¿Quién tablas fue? donde se anotan los consumos. A ver, bien, ahí dijeron las tablas de anotar consumos y alguien más habló de tablas nutricionales. Mi pregunta es si si están los dos hablando de lo mismo. Pues, para mí no son lo mismo, pero quiero saber si para ustedes sí. Yo hablaba de lo que consume la persona y anotarlo y los gramos y las calorías con los macronutrientes y eso.
Bien, Nicolás, está bien, muy bien. Lo mismo yo. O sea, poder ver el valor de cada alimento se registra en un historial de lo que consumís y bueno, de acuerdo a qué alimento comés, se pesa y se ve qué es lo que estás comiendo, cuánto y qué estás ingiriendo de cada cosa. Bárbaro, Agustín. Voy a tomar una palabra de las que dijiste. Vos hablaste, se pone en un registro, exacto. El registro sería uno de los métodos para evaluar ingesta. Y ahora sí aclaro por qué hice esta pregunta, porque lo que son tablas nutricionales están, generalmente a eso se le dice a lo que son las tablas de composición química de los alimentos. Entonces, las tablas de composición química me van a servir para comparar y poder analizar la ingesta, pero no es que es un método de evaluación de la ingesta, sino que es un método de análisis de esa evaluación. Yo tengo que evaluar qué es lo que hace el sujeto y el registro, como bien decían, puede ser una posibilidad donde el sujeto al que estoy evaluando voy a buscar conocer qué es lo que come, cuánto come y que bebe también, ¿no? Y qué bebidas acompañan esas ingestas. Entonces, el registro sería uno de los métodos posibles para evaluar, y las tablas nutricionales son las tablas con las que haría un paso siguiente, que es analizar esa ingesta que evalué, mediante alguno de los instrumentos, como ser el registro. Pero bueno, quería que se diferencien estos conceptos, no sé si quedó claro. Sí, sí. Bárbaro. ¿Los demás también? Sí, sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, nos quedó como un método posible el registro, que sí, es verdad, pero hay otros. Sepan que hay algunos más y ahora los vamos a ver. Bueno, algo más de lo que hay que tener en cuenta para evaluar, por supuesto, así como hablábamos del tiempo, son los recursos con los que se cuentan y los costos que va a tener realizar esa evaluación, ¿no? Y ahora les consulto, Sebastián, si querés, no es necesario, no te sientas en la obligación de responder. La consulta siguiente es, ¿qué es una anamnesis alimentaria? Porque muchas veces se habla de que la anamnesis es una forma de evaluar. Yo quiero saber si saben exactamente qué sería o si podrían decirlo con sus palabras, ¿eh? No es que estoy buscando una definición de diccionario, pero bueno, con que me puedan decir qué es una anamnesis alimentaria o si habían escuchado No, este Un término cuestionario antes. es. No vi quién habló. Agustín, ¿puede ser? ¿Fuiste vos? Sí, perdón, yo. Bárbaro, Agustín. Un cuestionario, sí, es parte de la anamnesis es realizar un cuestionario, exactamente. Hernán, igual ya me tiré 5 litros de nafta encima y me prendí fuego. Porque ahora te van a retar ahí, no creo. No, la anamnesis es la entrevista que se hace y bueno, donde se van recopilando todos los datos y todo lo que la persona va contando de su historial, ¿no? Alimentario. Y lo que habías preguntado antes, tenés como métodos la antropometría, la bioimpedancia, el DEXA, la edad, bueno, el sexo, varios factores más. A tener en cuenta para ser evaluados. Ojo que lo que es, hago solo una aclaración, a ver, lo que dijiste de anamnesis está espectacular, sí aclaro que lo que es antropometría, DEXA, bioimpedancia, son métodos de evaluación, pero no de la ingesta, sino evaluación de la composición corporal, que digamos, eso lo vamos a hablar, los vamos a ver, pero más adelante. Lo que es, a ver, creo, no sé, no estoy seguro si apuntabas a esto cuando decías que, digamos, lo que es antropometría me va a decir cómo está la composición corporal, o bueno, o DEXA o bioimpedancia, hablarían de evaluar composición corporal y no de evaluar la ingesta. Ahora puede estar, o no sé si es a esto a lo que te referías, es que si yo tengo una antropometría, doy una intervención nutricional y después, al tiempo, vuelvo a hacer una antropometría, con eso estaría evaluando la intervención más que la ingesta en realidad, porque no necesariamente
voy a estar evaluando, sería como algo más indirecto, y lo que sí estaría evaluando es cómo afecta el cuerpo esa ingesta en que se dio, y hay que ver si se está cumpliendo o no. Pero sí quiero que se diferencie que cuando hablamos de evaluar la ingesta, estamos hablando de evaluar lo que la persona hace junto a la comida. Digamos que la antropometría y los otros métodos de impedancia y DEXA van a evaluar cómo esa ingesta repercutió en el cuerpo y en la composición corporal. Pero quiero que si se entienda que es DEXA, antropometría y bioimpedancia, y algunos otros métodos que ya veremos más adelante, evalúan composición corporal y no exactamente eh, la ingesta, digamos. Es como, sería algo como muy indirecto de pensar en evaluar la ingesta mediante eso. Sí, el peso de la persona también es un parámetro antropométrico, salvo que me digas que estás evaluando el peso de cada alimento que come la persona o que consume esa persona. No sé si hice más lío con esta aclaración o no. No, perfecto, profe. Yo lo que sí, yo me confundí y pensé que preguntaba de los métodos de evaluación. No distinguí entre alimentación, sino que pensé que era corporal. Claro, no, está bien también, por eso aclaraba la diferencia. Entonces, por ejemplo, Perfecto. el registro donde una persona va anotando esto, lo que va consumiendo, sería una forma de evaluar qué es lo que está comiendo, por eso hablamos de evaluación de la ingesta. Y después lo que es la anamnesis alimentaria es, como muy bien dijo Sebastián, es la entrevista que se realiza generalmente en lo que sería en la primer consulta nutricional para conocer todos los datos de la persona, ¿no? Un poco de lo que es, va a poder obviamente evaluar lo que es ingesta, y también va a brindar información cualitativa. Cualitativa de la que hemos mencionado antes, ¿sí? De hábitos, de costumbres, de horarios, y todas estas informaciones se obtienen a través de esta entrevista nutricional o anamnesis. ¿Qué áreas va a cubrir? Y bueno, vitales como relaciones familiares o de pareja, pero no para, bueno, puede ser que indirectamente de saber cómo se lleva con la familia, pero más que nada es cómo estaría compuesto su núcleo familiar, o con quién comparte los momentos de las comidas. Quien come todas las cenas en familia, quizá no es lo mismo que quien come todas las cenas de manera solo porque vive solo, o si vive con su pareja, o si vive en grupos de amigos. Digamos, todas estas cuestiones van a condicionar las ingestas. Recuerden que, más allá de todo, los seres humanos somos seres sociales, entonces cuando los momentos se comparten y se comparten la comida, a veces esto eh, va a condicionar, obviamente, ¿no? Si hay un festejo, si no hay festejo, o como sea que se dé la situación. Y obviamente otras cuestiones que pueden condicionar la ingesta van a ser el trabajo, si está o no, como decíamos hoy más temprano, en el momento de alguna comida durante el trabajo y no puede hacerla, o la tiene que hacer rápido por el tiempo que tiene, y si realiza o no actividades durante ese momento. Llego hasta acá, que queda menos de un minuto y esto se corta en cualquier momento, dejo de compartir por las dudas, pero entonces que tenemos métodos prospectivos y retrospectivos, empecemos viendo algunos de los prospectivos. El primero que vamos a ver es este registro de alimentos, que entiendo un poco que lo conocen, ¿no? Porque ya lo han nombrado. Pero bueno, ¿de qué se va a tratar o cómo es este registro de alimentos? Y bueno, se va a registrar la cantidad de cada alimento y de cada bebida en cada momento que haya una ingesta, ¿sí? O que está siendo consumido. Y lo que va a o lo que se va a buscar, o sea, para buscar un mejor control de porciones, se puede llegar a pedir que se pesen los alimentos. Esto es, obviamente, dependiendo de la voluntad de cooperación de la persona y qué tan específico sea el objetivo que se está buscando. Y lo que sí se va a buscar mediante este método es que al menos se registren en 3 días. ¿Sí? Si vamos por la mínima, que serían 3 días de registro, y lo ideal es que al menos un día del fin de semana aparezca en este registro, ¿sí? Que pueden ser 3 días consecutivos, ¿sí? Donde uno de ellos sea del fin de semana, o pueden ser 2 días consecutivos y uno no, donde alguno de ellos de todas maneras corresponde al fin de semana. ¿Por qué lo del fin de semana? Y por lo que mencionábamos antes, porque
es muy común que haya distintos patrones de conducta con la alimentación durante la semana de lo que es el fin de semana, donde como quizás no están las obligaciones de la vida diaria, hay momentos donde se puede, o bueno, los fines de semana también se dan que en vida libre, sin restricciones pandémicas, tenemos festejos o algún evento social o lo que sea, o simplemente hay más tiempo para poder dedicarle a la preparación de los alimentos. Entonces, esto puede marcar una diferencia, entonces está bueno de ver. Profe, también habría que anotar también el método de cocción, digo, si es frito, si es al horno, y ese tipo de cosas, o no. Muy buena pregunta, Federico. Sí, el método de cocción va a influir en lo que nos esté aportando esa ingesta y es una cuestión a tener en cuenta cuando se hace este registro. Pero sí, sí, hay que tenerlo en cuenta. Digamos, este método, ¿cómo funciona? Se le da, viene un consultante a la consulta, valga la redundancia, y se le puede dar una hoja en blanco o se le puede dar un formulario, digamos, una tabla ya armada, donde la persona tenga que anotar cada momento de ingesta. Por ejemplo, acá hay una planilla que puede llegar a servir de modelo. Entonces están todos los días de la semana, en este caso sería un registro de 7 días. Recuerden que la mínima era de 3. Se puede plantear de 3, no hay ningún problema, pero si no también se puede armar de 7. Un ejemplo sería en esta tabla, pero se puede dar una hoja en blanco y que la persona escriba directamente. Hoy por hoy también está la posibilidad que los anoten en la agenda de notas del celular, que según sea el celular tendrá el distinto programa. Y obviamente hay que pedir información sobre los métodos de cocción. Por supuesto que acá, en este método, y en realidad en todos, hay que apelar a la buena voluntad y a la sinceridad del entrevistado. Porque si yo le doy a una persona esto, ¿no? Que viene con obesidad, ni siquiera vamos a hablar de sobrepeso, o con obesidad, y esto vuelve a la semana a la consulta y me entrega un registro que es impecable, donde no hay nada por fuera no sé, cómo decirlo, es un registro impecable, donde no hay excesos, donde no hay nada que sugiera que esa persona comiendo así pueda estar con ese grado de obesidad. Y bueno, hay algo que no está sucediendo, o está teniendo un problema severo en otra forma, quizá hormonal o lo que sea, que lo tiene así, o está mintiendo en el registro. Entonces, Omitió la por eso, hamburguesa y la cerveza. claro, tal cual. Entonces, si registra solamente de 8 de la mañana a 9 de la noche, donde hace las cosas bien, y después toda la madrugada, o no registra lo que no hace bien, y bueno, la realidad es que ese registro no va a servir. Pero no es que no va a servir, va a llevar a un análisis de datos incorrecto, porque ¿qué pasa? Digamos, uno como profesional no tiene otra chance que confiar en lo que le están diciendo. Sí hay que pedir, y esto, honestidad y sinceridad, porque si no, no sirve. Pero no es que no le sirva al profesional, en realidad tampoco le sirve al profesional, pero digamos, a quien está yendo con un registro mentiroso, no le va a servir lo que ese profesional le diga. Entonces, si ya veo que haces todo impecable, no te armo un plan de alimentación. Si ya haces todo impecable, ¿qué más podría llegar a decir de eso? Y bueno, y si resulta que eso es todo mentira, y bueno, come como me mostrás y no como estás comiendo. Eh, Esa es la realidad. A ver, obviamente puede haber omisiones, y va a haber, existen este tipo de cuestiones, hay que tenerlas en cuenta cuando hablemos de ventajas y desventajas de este método. Pero sin la sinceridad de la otra persona, es muy difícil llegar a un diagnóstico acertado, a conocer realmente a la persona y sin eso poder encarar de manera adecuada la intervención. Por eso, por eso es que es importante que quede claro que tiene que haber sinceridad y honestidad de los dos lados, ¿no? Pero bueno, sí, el ejemplo de una hamburguesa y cerveza omitida, tranquilamente puede ser aplicable. O algo que generalmente nadie anota es el queso de las 7 de la tarde. ¿Sí? Tipo 7 de la tarde aparece un queso, quizá algún otro fiambre, y la realidad es que eso no termina apareciendo nunca en los registros.
y después es difícil de entender cómo las personas pueden tener algún grado de sobrepeso que no condice con esto. Pero bueno, cuestiones que después se terminan viendo, ¿sí? Pero por ahí en un primer momento esto no sucede. Hasta acá vamos bien, ¿queda claro esta idea? Igualmente esto también se puede agregar como algo extra, las fotos, ¿no? De cada comida. Por supuesto, sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Esa es una buena posibilidad y hoy por hoy es una posibilidad que está muy al alcance porque, digamos, casi todos tienen celular que saca fotos. Entonces está esa posibilidad de poder sacar, aunque sea con un celular prestado, quizá la foto de la comida y poder enviarla o ir juntándolas, porque no necesariamente es enviarla en el momento, ¿sí? Ir viendo el registro con la foto. Obviamente que se puede mentir, ¿no? Pasa de nuevo lo mismo. Me muestra un primer plato súper bien, pero después fueron 3 platos de esos y el registro dice uno solo, un plato con esto, esto y esto, y bueno, ahí la realidad es que termina siendo incorrecta la intervención, pero por eso mismo. Pero sí, por supuesto, la foto se puede utilizar hoy por hoy, es más que un buen recurso. Algo que no quiero dejar de decir de este registro es que está bueno también, siempre que se puede, incluir lo que es la actividad física y si hay algún consumo de bebida o de algún alimento en ese momento. Y no tanto en este registro poner cantidades de series y ir a ese detalle, sino tiempo por ahí de ejecución de la actividad o de ese entrenamiento y más o menos en qué consistía, pero sin ser por ahí tan en detalles, sino para entender un poco más cómo viene el día de esa persona. Pero bueno, vamos bien entonces hasta aquí. A ver, acá pongo un ejemplo de un registro real que, que me ha tocado analizar. ¿Qué podemos ver fácilmente en este registro? Y que, esperen que, estaban hablando del chat y no había visto. Bárbaro, no me avisó que estaban hablando, yo tengo todo minimizado. Hay mucha Coca-Cola y mucha galletita. Bueno, eso por un lado, bien, es verdad. Y miren estos 2 días, sábado y domingo. ¿Sí? Un fin de Fíjense, semana no desayuna. no desayuna y se ve que es alguien que, digamos, sin entrar en detalles, podemos ver que esta persona tiene durante su lunes a viernes una rutina que durante sábados y domingos no es la misma, ya sea porque se levanta tarde o porque directamente lo omite. Yo creería que es más que nada que se levanta tarde, que aprovecha sábados y domingos para por ahí descansar un poco más. Si bien no están puestos los horarios, digamos, uno desde el lado profesional va a pedir que puedan poner el mayor grado de especificidad posible, pero bueno, después la realidad es que cuando le toca hacer esto al paciente, y bueno, quizás se olvidó el papel y no lo lleva, lo encuentra 2 días después, entonces tiene que buscar acordarse qué estuvo haciendo, y bueno, esto puede llegar a ser parte de las desventajas también. Pero lo bueno de tener este papel es que cuando uno lo va viendo con el consultante delante, puede profundizar y hacer más preguntas. Ya que estamos en fin de semana, por ejemplo, acá podría preguntar de qué eran estas milanesas, cómo fueron cocinadas, cuánta cantidad de puré de papa las acompañaba, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo una milanesa de peseto al horno, que sabemos que tiene un tamaño pequeño, a lo que por ahí podría llegar a ser una milanesa de pollo de patamus, no de pechuga, sino por ahí de patamuslo, que también se hacen y que incluso son mucho más grandes, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es cuestión, hoy que preguntaba el compañero si importan los métodos de cocción y las cantidades, por supuesto. Y obviamente la bebida que lo acompaña. Acá Sebastián detectó rápidamente que hay bastante Coca-Cola y bueno, lo bueno es que aclaró, se ve que son las botellitas comerciales. Entonces, viendo esto, podemos pensar en que
siempre son botellitas de medio o de 600. Esta persona almuerza en su lugar de trabajo y compra la bebida en el momento. De hecho, y mucha de la comida, fíjense, el Subway de 30 centímetros, a veces aclara, no aclara, por ejemplo, acá podría preguntarse a la persona si le puso algún condimento, si agregó mayonesa, si agregó alguna lechuga, un tomate, que esas posibilidades las daban. Y también, bueno, hay que conocer un poco el menú del Subway para entenderlo, ¿no? Sí, perdón. No hay ni frutas, verduras ni legumbres. Mirá, bien, bien, bien. Eso es otra de las cosas que podemos llegar a ver mediante este registro, Pero ¿sí? toma té verde, que es importante. Bueno, bien, 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 es verdad. Digamos, nos podemos poner a hablar detalle del día a día. Otra cosa que por ahí no termina siendo precisa son a veces las cantidades. 6 o 7, 6 o 7, acá 3 4, ¿no? Es como hay varias cuestiones, acá 3 4, ¿sí? Donde se puede profundizar. Lo bueno es que si esto lo trae y estas cuestiones se pueden profundizar durante la entrevista, para despejar dudas y entender un poco mejor qué es lo que está haciendo. Pero bueno, sí, en esta semana podemos ver que hay algunos alimentos que no aparecen, como bien decía el compañero, y otros que aparecen mucho, como las bebidas azucaradas y gasificadas. Bueno, la idea acá no es juzgar, sino en realidad mostrar, digamos, cómo se pueden ver algunas cuestiones, algunas más rápido y otras ya poniéndonos más a hilar fino. Entonces, si tenemos que hablar de ventajas y desventajas de este registro de alimentos, en ventajas lo que vamos a tener es que, en general, la omisión de alimentos es mínima, ¿sí? Suelen estar la gran mayoría. Si esto se repite en el tiempo, podemos conocer lo que es consumo habitual. Recién veíamos este registro donde vimos que no había por ahí verduras o legumbres. Bueno, por ahí quizá eso fue una semana excepcional dentro de la alimentación de esta persona y justo nos tocó analizarla. Y bueno, después se verá con el resto con siguientes evaluaciones cómo viene siendo esto. O si solamente a veces hay evaluaciones de ingesta sin que haya necesariamente intervención nutricional. Y esto pasa por ahí cuando se están haciendo algunos estudios por ahí en deportes o lo que sea, a veces se estudia composición corporal más evaluación de ingesta, pero no se crea una intervención, solamente se busca obtener por ahí un perfil de un determinado grupo. Entonces, si buscamos, si este perfil se estudia de manera más seguida, se puede llegar a ver bien lo que es alimentación habitual y no necesariamente justo una semana que puede no ser representativa por lo que sea. Hay siempre semanas excepcionales, o estuvo de viaje, o tuvo problemas, no sé, se separa de su pareja, lo que sea. ¿Qué otra ventaja tiene? Y que al ser un elemento prospectivo que está analizando lo que es la ingesta del momento, no va a depender o no va a forzar ni requerir el esfuerzo del consultante en que haga memoria de cuándo comió, en dónde comió. Obvio que este era el registro en papel, si se olvida el papel y no anota nada hasta la noche, y bueno, ahí sí va a depender de la memoria. Pero en general no está pensado para que esto suceda, eso es algo que puede pasar. Pero como les decía, hoy por hoy teniendo el celular y pudiendo anotar en el celu, esto es algo que no debiera ser un problema. Y se puede hablar un poco más, o se puede conocer un poco más en detalle, la exactitud de las porciones. ¿Qué tenemos como desventajas? Y que para el entrevistado esto le va a demandar mucho tiempo. Piense que lo mínimo que le va a demandar son 3 días y que incluso uno de esos 3 va a tener que ser del fin de semana, cuando es tiempo de ocio, es tiempo de relajación, es tiempo de no pensar en muchas cosas. Y en una de esas muchas cosas que puede no pensarse, muchas veces es la comida. Por supuesto que otra de las desventajas es que requiere esta cooperación activa del entrevistado, ¿sí? Para que
sea honesto también, o sea, es parte de esta cooperación, es la honestidad y la sinceridad que se le tiene que pedir. Y otra de las desventajas es que realizar el análisis de manera más minuciosa al entrevistador le va a llevar mucho tiempo. Otra ventaja es que puede llegar a condicionar la ingesta habitual. Digamos, si le toca a alguno de ustedes, por ejemplo, recibir un registro de esta manera semanal y quizá diga, pero después me van a estar mirando todo esto y quizá esta semana haga las cosas un poco mejor de lo de los que las venía haciendo. No digo que sea el caso de ustedes, lo pongo como ejemplo, pero es algo que hay que conocer que va a estar dentro de las desventajas, ¿sí? Que la persona, sabiendo que tiene que anotar para ser analizado posteriormente por el nutricionista, y que cambie algunos hábitos, y que por ahí, no sé, así que aparezca alguna fruta de postre, o que desaparezca la gaseosa del registro, lo que sea. Este tipo de condiciones pueden llegar a darse. Profe, ¿cada cuánto se recomienda este tipo de análisis? Muy buena pregunta, Federico. A ver, va a depender mucho también del paciente que se tenga adelante. Vieron que decimos, o sea, conocer estos métodos que vamos a terminar de ver hoy es para poder buscar el mejor en cada caso. Y quizás si la persona ya vio cómo viene, si lo hace 2 veces seguidas, por ejemplo, no sé, eh, viene hoy a la consulta, ¿no? Conmigo, vamos a ponerme a mi ejemplo, viene a consulta conmigo hoy, yo le doy a hacer este registro, vuelve la semana que viene y empiezo a hablar del plan de alimentación, ya lo determinamos, y vuelve en 2 semanas y lo vuelve a hacer, se le puede pedir que lo siga haciendo para ver y ver cómo viene haciendo, es una posibilidad. Otra posibilidad es que haga uno ahora, que la siguiente vez buscar otro método de ver de analizar la ingesta e ir combinándolos. Esto, digamos, no sé si es que hay un ideal o una recomendación en cuanto a la frecuencia en realizar este tipo de registro, sino que va a depender mucho de quién se tenga delante y qué registro esté haciendo, digamos. Si por ahí, vamos a suponer que en uno de los cuadraditos decía domingo al mediodía, parrillada con de todo, y nada más que eso. Y bueno, ¿qué es con de todo para él? ¿Qué es con de todo para mí? Es como que, bueno, si no es tan específico, quizá este método no sea tan apto para él. Pero bueno, en realidad es eso. No hay una frecuencia ideal, sino va a depender mucho de a quién se tenga adelante y qué tanto coopera y qué tanto no. Porque hay que reconocer que parte de las desventajas es que esto le va a demandar mucho al entrevistado. Y que por ahí esto lo hace cansar, no hace querer no seguir. Bueno, en definitiva, puede terminar abandonando, si es que está siendo parte de un tratamiento, solo por esto, si es que le da pereza. Si no le diera pereza, no. O al contrario, hay pacientes que lo hacen, dicen, a mí me re sirve anotar, porque la verdad es que me ordena, bueno, buenísimo, entonces seguí anotando, quiero verlo de esta manera, y la realidad es que esos pacientes a los que les sirve anotar, lo hacen en el tiempo y les da mucho resultado. Entonces, es como, no tengo una respuesta, digamos, certera, sí, es un poco de ir viendo cómo reacciona y cómo responde una vez que lo hizo por primera vez. Eso es más que nada. Así que no sé si respondí o te confundí más, Fede. No, está bien, digamos, depende un poco de todo, digamos, quizás cada caso es particular, no hay un Exactamente, manual, digamos, para eso. exactamente. Exactamente, porque bueno, está bueno ver los modelos que tenemos, o sea, ahí se envió un modelo, puede ser, no sé, una sola hoja y que sean 3 hojas para una por día, para buscar un nivel de detalle más grande o que tenga más espacio, pero lo importante de los métodos es esto, saber ventajas y desventajas, para ver si lo puedo usar seguido o si lo tengo que usar cada tanto, ¿sí? Porque, digamos, lo ideal es no quedarse con un solo método y buscar utilizar más de uno y poder combinarlos si hiciera falta.
¿Se podría comparar con entrenamiento en el caso de los test, que si una persona está compitiendo, la puedo testear más seguido, y en el caso de una persona que es recreativo no? ¿O no se podría comparar de esa manera? Eh, La necesidad de tener que evaluar esto. a ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero a ver, la paso en limpio, a ver si la entendí bien. Vos decís que sería una situación comparable a testear entrenamientos donde, por supuesto que algo más competitivo se está buscando testear todo el tiempo porque siempre se quiere que se esté al máximo. En cambio, quizá en un recreacional se busca solamente conocer un estado una vez y no necesariamente estar buscando siempre su mejora, sino que por ahí que se mantenga en ese nivel. No sé si es eso lo que decías. Sí, sí, exacto. Sí, totalmente. Entonces, porque, a ver, no hay insisto, de test de evaluación de entrenamiento, van a saber mejor ustedes a quién aplicarlo y cuándo. Además, no van a aplicar un yo-yo test a cualquiera en cualquier momento. Van a ver si en qué situación lo van a poder usar mejor. Desde ese lado, sí es totalmente comparable. Lo bueno es conocer herramientas para poder evaluar lo que se quiere evaluar, en este caso la ingesta, para ver cuál puede llegar a ser el método más adecuado. Obviamente que cuando no se está es de momento de presentación y bueno, va a mandar según el tiempo que se tenga. Digamos, en una consulta nutricional, vamos a pensar bien en lo que es clínica, donde el nutricionista tiene 15 minutos para tratar por consulta, por paciente, digamos que no, esto es por ahí es más probable a juntar los datos durante la anamnesis y dar este registro para que el paciente lo haga en su casa y por su cuenta y la siguiente vez poder analizarlo, porque si utiliza otro método que puede ser más rápido o no, eso va a depender de qué tan entrenados estén ambos, tanto el evaluador como el evaluado, para responder, quizá no en los tiempos, y eso termina atrasando. Entonces, obviamente que el factor tiempo es muy importante, y más que nada el tiempo que se tiene en la consulta. Por eso lo pongo como ejemplo, digo, quizá en 15 minutos no llego a conocer realmente una persona, entonces le doy esta parte, la dejo para conocerla en la siguiente del todo. Y sí, por ahí me concentraría en saber si hay alguna alergia, si tiene alguna situación patológica, ¿sí? O si, cuál es su objetivo de venir ahí, y después empezar a hablar bien de cómo viene la intervención. Esto va a depender mucho de eso, de los tiempos y a veces de los recursos, porque si esto es para un estudio más longitudinal, o sea, de seguirlo en el tiempo a la persona y es parte más de un estudio, no digo de una consulta per se, sino más de tipo un estudio de evaluación digesta en un grupo específico donde intervienen varios sujetos y bueno, por ahí utilizo otros métodos. No sé si esto quedó claro. Sí, 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 profe. Bárbaro. Bueno, continuamos. Entonces, dijimos que había otros métodos prospectivos, ¿no? Si estos son los tres que sí vimos registro de alimentos, nos quedarían ver tres de los prospectivos. Lo bueno de estos tres es que pueden combinarse, ¿no? Digamos, combinarse todos con el registro, todos pueden ser combinados con el registro, más allá de si se utilizan de manera individual. Entonces, ¿por qué hablamos de pesaje de alimentos? Digo, porque acá lo que se va a hacer es que la persona a quien se quiera conocer los hábitos de alimentos es que pese lo que va a comer y que después lo coma, que lo pese previamente, no previamente a cocinarlo, también vale, pero por ahí es la preparación per se, porque por ejemplo un puré de papa tiene más de un ingrediente, no solamente las papas pisadas con el pisador, sino que va a tener manteca, va a tener leche. Entonces, digamos, si peló las papas y las pesó antes de cocinarlas, no va a ser el mismo peso que del puré después. Esa papa algo de agua absorbe, después se le agregan otros ingredientes. Entonces, por eso es que pesaje de alimentos.
¿cuándo usar esto? Y bueno, un buen ejemplo sería en rendimiento deportivo, y más si pensamos en alto rendimiento deportivo. En alto rendimiento deportivo, a veces un segundo hace la diferencia entre ganar o no una medalla. Entonces, cuando se está hilando tan fino, parte de hilar fino tiene que, o sea, de que la alimentación tiene que ser hilada finamente también. Entonces, lamentablemente, ese deportista tendrá que hacer el esfuerzo de pesar sus alimentos. O bueno, si es un deportista con muchos recursos, tendrá alguien que se los pese y le diga las porciones que está comiendo exactamente. Y de esta manera se puede evaluar bien qué es lo que se está comiendo. Duplicación de raciones. Otro método, este sí es bien de estudio científico, es más de laboratorio, digamos. ¿Qué se hace en esto? Es lo que se va a comer, por ejemplo, no sé, milanesas con puré, como veíamos hoy, y bueno, si era una porción de 2 milanesas con medio plato de puré, con un cuarto, con lo que sea, se prepara exactamente el doble. Y la segunda ración, una se le da a comer a la persona, y la segunda ración se analiza en laboratorio para conocer bien composición química y cantidad de calorías. Pero insisto, este es un método más de laboratorio, no es algo que se pueda hacer en la práctica. Piensen que sería inviable, y más en el contexto de hoy por hoy, preparar 2 platos donde uno se analice en laboratorio y no lo coma nadie, y el otro lo coma así esa persona. Por eso hablamos de esto, digamos que es bien de laboratorio y no de la práctica del día a día. Inventario, que es el último de los métodos prospectivos que íbamos a ver hoy, es, digamos, tener bien un inventario de la cantidad y de los grupos de alimentos que se tiene para después ir restando lo que se va comiendo. Es más como por ahí de supermercado, como para llevar un ejemplo, ¿no? Donde tienen los inventarios de stock y lo descuentan de lo que se va vendiendo. Bueno, acá se descontaría de lo que se va consumiendo y de esta manera se evaluaría un poco la ingesta en las porciones. La realidad es que este método prácticamente no se usa, o no conozco colegas que lo hagan, pero bueno, existe y puede mencionarse, se las quería mencionar. Y bueno, y como bien dijo el compañero, al método del registro se lo puede acompañar de fotos, ¿no? Como para ver bien esas porciones que decía. Entonces hasta acá tenemos los métodos prospectivos. ¿Alguna consulta de esto? No, profe, por ahora no. Ok, bárbaro Fede. A ver si están diciendo en el chat algo. Bárbaro Florencia. Bueno, avancemos entonces. Nos queda ver un poco de lo que son los métodos retrospectivos, ¿sí? Los que evalúan la ingesta ya pasada, ¿sí? En un tiempo determinado, como ser 24 horas o como ser el cuestionario de frecuencia de consumo. El primero que veíamos es recordatorio de 24 horas. ¿En qué consiste este método? Y bueno, en hacer recordar a la persona todo lo que consumió las 24 horas anteriores al momento de la entrevista. Si esto se repite varias veces, ¿sí? Podría llegar o sea, nos permitiría a hablar o calcular lo que es la ingesta habitual de esa persona. ¿Cómo se puede hacer? Y se puede hacer, digamos, en una hoja en blanco donde el entrevistador hace las preguntas y va anotando lo que responde el entrevistado, o contar ya con un cuestionario donde ya estén las preguntas pautadas, ¿sí? Donde haya más una estructura. Entonces, las preguntas ya van a ser más o menos siempre las mismas y se van a rellenar o se van a contestar a raíz de eso, si estamos hablando de algo más estructurado, ¿sí? Por estar más armado. Por ejemplo, miren, acá hay un ejemplo de recordatorio de 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Esto sería un ejemplo de un cuestionario más estructurado, ¿no? Donde ya empieza preguntando
cuál fue el día anterior, qué había hecho en su día anterior, si fue un día laborable, si era un víspera de un día festivo o víspera de fin de semana, o si fue un día festivo. Dice, ¿qué tipo de alimentación hizo? Si hizo la de cualquier otro día, o si estuvo enfermo, o si tuvo un día totalmente diferente a lo habitual. Y acá se podrá entrar en detalle si era porque era un día de festejo, si era una situación totalmente excepcional donde hubo algún problema y no pudo hacer las cosas. Y fíjense cómo después está estructurado los momentos de ingesta del día, ¿sí? Los principales al menos, el lugar donde hizo esas ingestas, qué alimentos consumió y después qué cantidad o qué medida se utilizó. Insisto, esto es un ejemplo de algo más estructurado. Queda menos de un minuto, así que voy a frenar acá de compartir. Y ahora cuando volvamos continuamos hablando de esto, personalmente más la parte deportiva, la gente que acude a uno con, con objetivos deportivos tiene otra predisposición y todo, y bueno, por ahí es totalmente distinto, ¿no? El objetivo. La Siempre. profesión. Sí, totalmente. Uno, digamos, la profesión esta es para ayudar a las personas, sea con algún problema clínico o para lograr algún objetivo deportivo. Las dos áreas son lindas. Lo que tiene a veces la clínica, que es más, eh, depende del Hay que problema que se te remarla. presente. Claro, hay que remarla más por ahí. Ojo, que el Y deporte también a veces, ¿eh? Parece que no, pero sí. total. Y con Francis y acá ni sabe. Sí, sí, también con Francis y con Isade en ambos lados estoy desempeñándome. Pero bueno, la docencia es algo que me gusta también. Y le Y a queda ver. tiempo para entrenar. Y sí, tengo que volver a reorganizarme, pero sí, estaba entrenando. Ahora medio que me desorganicé y no pude acomodarme, pero estamos en eso. Cada tanto, al menos una vez al día, intento. Pero sí, es súper necesario. Bueno, ustedes lo saben más que bien, ¿no? Pero siempre hace bien y te deja sintiéndote bien también. Bueno, veo que estamos casi todos, así que retomo la clase. Pongo ya a compartir pantalla, pongo a grabar. Y lo que quisiera, digamos, antes de hablar un poco de las ventajas y desventajas de lo que es un recordatorio de 24 horas, si bien este es un modelo, digamos, más estructurado, ¿no? Porque esto es una planilla que ya contempló algunas cuestiones como qué tipo de día fue, qué tipo de alimentación hizo el día anterior esta persona, y después está estructurado en lugares de donde va a comer, los alimentos y las cantidades. Pero como les decía, puede arrancarse una, desde una hoja en blanco. Perdón, ahí estaba por decir algo. Ok, continúo. Entonces, si quiero pedir un voluntario, vamos a intentar mostrar cómo hacer un recordatorio de 24 horas desde una hoja en blanco, como para que lo escuchen. Quizá si alguno de ustedes ya visitó a un nutricionista, o bueno, en tu caso, Seba, vivís con una, así que puede que hayas escuchado hacerlo. Entonces, no sé si alguno de ustedes vivió uno de estos recordatorios o lo hicieron, pero bueno, si no, pido un voluntario para hacerle, obviamente sin presiones. Yo me ofrezco, profe, no hay problema. Buenísimo. Contame. A ver, vamos a pensar en tu día de ayer, ¿sí? Y te pido que me cuentes un poco desde que te levantaste hasta que te acostaste, ¿cómo fue tu día? De lo que comí, exactamente. Y sí, 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 sí. Desayuné en casa Ok, ¿a qué hora pasó eso? a las 10 de la mañana.
Ok. A ver, tenemos acá, ahí está, 10. ¿Y qué desayunaste? Huevos, ¿Cuántos huevos? 5. Ok. ¿Y cómo comiste estos huevos? Huevos revueltos con una cucharada de aceite de coco. Sí. ¿Tomaste algo con estos huevos? Café negro solo, así que no sé si eso contaría. Sí, está bien, me sirve saberlo. Café solo, no lo endulzaste de ninguna No, con manera. nada, no, de ninguna. Ok. Después de esto, ¿cómo siguió tu día? Después almuerzo Ok. directamente. ¿Y a qué hora almorzaste? Más o menos a las 2. Ok. ¿Qué almorzaste? Una pechuga de pollo Sí. y arroz Ok. blanco Consulta. Bien. Consulta. Pechuga de pollo, ¿cómo la cocinaste? a la plancha. Bien. Entonces pregunto, ¿era una pechuga entera o eran algunos churrasquitos de pechuga? No, era una pechuga entera. Ok. ¿Y arroz blanco, digamos, Yo lo tenía algún peso en queso? crudo, Ah, mira, qué bien. A ver, ¿cuánto consumiste entonces en crudo? 100 gramos. Ok, Y después le puse al arroz, le puse, bueno, sal y sí. una cucharada de oliva y un poquito de queso rallado. ¿Queso rallado, digamos, comercial de paquete o Sí, de rallado? paquete, Ok. Y me decías oliva, aceite de oliva. sí. ¿Qué, una cucharada me dijiste, ¿qué tamaño de cuchara? Sopera. Bien. ¿Qué tomaste con este almuerzo? Agua. Ok. ¿Comiste algún postre? No, 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 nada. Ok. Contame, entre vos, no sé cómo fue tu día ayer, cursaste, Home trabajaste office también, hice, home office, ok, o sea, estuviste en tu casa durante el día, exacto. bárbaro. Entonces, volviendo al almuerzo, me dijiste que postre no, No, no. ok. Después de esto, ¿cómo siguió tu día? Después de eso, merendé un batido de proteína con leche. ¿A qué hora? Y a eso de las 5. Ok. ¿Me dijiste que lo preparaste en leche o que tomaste leche además del No, no, batido de lo proteína? preparé en leche. Lo preparé en Ok. leche. ¿Cuántas scoops le pusiste? Uno. Ok, Y serían 250 mililitros de leche. bárbaro. Un vaso, digamos. Sí, un vaso. Bárbaro. ¿Comiste algo más con esto? Justo ayer no. A veces acompaño con una banana. Pero justo Ok, ayer no. pero ayer no. Bárbaro. ¿Y después de esto, cómo Cena. siguió tu día? ¿Cena? ¿Qué Cena cenaste? directo. Costilla de cerdo. Costillas de cerdo. ¿Cómo las preparaste? Al horno. ¿A Con qué tomate horas? arriba. ¿Cómo? Ah, con Con una tomate arriba. rodaja de tomate arriba. Sí. Bien. ¿A qué hora cenaste? A las 9:30. Con tomate. Una sola rodaja por costilla. Claro, fueron 2 costillas. Bien, esa era mi siguiente pregunta. Y lo acompañé con una ensalada de papa. ¿Ensalada de papa y qué? Papa y verdeo. Bien. Em, ¿Condimentaste esta ensalada? Con oliva, sí. Ok.
También, ¿qué usaste una cuchara? ¿Me diste? Una cucharada sopera será Ok. aproximadamente. ¿Pusiste algún otro condimento? ¿Jugo de limón? ¿Aceto balsámico? No, más que sal, no. No, Ok. nada más. ¿Comiste algún postre? No, nada. Ok. ¿Y qué bebida tomaste? Agua. Ok, Agua y café son las únicas bebidas que tomo, así que. bárbaro, porque te iba a preguntar si, digo, home office y mate, me cuesta a veces no pensarlo juntos. No, mate no tomé. Ok, bárbaro. Bien, a ver, muchísimas gracias Nicolás No, nada. por este ejemplo tan bondadoso. Bueno, vi acá, digamos, ahora vuelvo a hablar con todos. Acá vieron, yo empecé a escribir desde una hoja en blanco. Fíjense que lo primero que le pregunté fue cómo había sido su día desde que se levantó hasta que se acostó. ¿Por qué hice esto? Y para no condicionar preguntándole, ¿desayunaste ayer? Porque si no, ya con esa pregunta, quizá lo que estoy haciendo es darle el mensaje que el desayuno es importante y que debiera hacerlo. Entonces, de esta manera puedo llegar a condicionar su respuesta. Yo traté de no hacerlo, digamos, por eso hablé desde que se levantó hasta que se acostó, y no por eso. Y después fíjense cómo en algunas cuestiones fui tratando de profundizar más, de qué bebida acompañaba, si había algún postre, de cuánta era la cantidad. Por ejemplo, en la pechuga de pollo pregunté si era entera, si eran varios churrascos. Lo mismo con el caso del arroz. Bueno, acá justo Nicolás, él lo pesa en crudo. Entonces, digamos, esto no sucede en todos los casos y va a haber alguien que diga ahí como un tercio de plato, como un cuarto de plato. Y bueno, ahí esto puede hacer un poco más difícil lo que es la interpretación, ¿no? De lo que está pasando. Uy, miren que bestia lo que escribí, vaso con B larga. Perdón. Eh, pero bueno, entonces, digamos, hay preguntas que está bueno por ahí no hacer para no condicionar las respuestas. Si bien esto en realidad no es que yo estoy condicionando la ingesta de Nicolás como veíamos en el método anterior, donde él quizá se siente condicionado porque tiene que anotar lo que está por hacer para que después sea analizado. En este caso él ya lo hizo y solamente dependemos de su memoria. La verdad que Nicolás se acordó de todo enseguida y no hubo mayor problema con eso, pero digamos, la cuestión de la memoria en este caso termina siendo importante por eso, ¿no? Porque quizá no se ve, ¿cómo es? Puede pasar de que no se acuerde de alguna comida o que comió algo sin prestarle atención, que eso también pasa, y sí, esto sí es un registro y cuando hay que apelar a la memoria del consultante, esto puede llegar a ser una desventaja. Pero bueno, muchísimas gracias Nicolás nuevamente. Voy a pasemos a hablar un poco más formalmente de lo que son ventajas y desventajas. Y luego a compartir. Entonces, vimos dos de estos modelos, ¿no? El de la hoja en blanco y y este que es más estructurado. Y un poco con esto empezamos a hablar de lo que son ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas vamos a tener? Fíjense cuánto tardamos con Nicolás. 5 minutos. Supónganle que 10, pues no controlé el tiempo, pero fue algo rápido. Entonces, ¿qué ventaja tenemos principal? Y el poco tiempo que lleva. Y mismo le llevó Nicolás, por suerte, tiene buena memoria, entonces nos llevó poco tiempo por eso. Quizá alguno de ustedes se puso a pensar qué comió ayer y le costó o quizás hasta no se haya acordado de algo que haya comido ayer. Bueno, estas cuestiones van a influir en el tiempo del desarrollo de este instrumento, pero en líneas generales es un instrumento que no lleva mucho tiempo. Otra de las ventajas es eso, no va a modificar el patrón de consumo. ¿Por qué? Porque es algo que ya pasó. Si lo hacemos de manera repetida, sí podemos conocer consumo habitual.
Y lo bueno de esto es que el evaluador va a poder profundizar en lo que es el interrogatorio. ¿Qué desventajas tenemos? Porque, digamos, no todo es ventajas, vamos a tener de las dos. Va a haber una tendencia a la subestimación de la ingesta, ¿sí? ¿Qué pasa? Y como les decía, justo en el caso de Nicolás, él pesó lo que son el arroz, por ejemplo, pero eso no pasa en todos lados. Entonces quizás dicen, ¿y cuánto comiste? Y un cuartito de plato, y te hacen la seña con la mano. Y quizá en realidad no era un cuartito de plato, eso era lo que pensó que quería servirse, pero cuando se dio cuenta se sirvió el triple. Y bueno, eso es algo que existe. Por ejemplo, a ver, yo a Nicolás no le pregunté, no, pero no es para que me lo respondas, digo, el tamaño de las costillas de cerdo, qué tan grandes eran o qué tan ancha era la rodaja de tomate que cortó. Vamos, esto lo hice a propósito para poder también dar cuenta de que a veces, si el evaluador no profundiza lo suficiente, puede quedarse corto en el análisis. ¿Qué desventaja va a tener? Y bueno, la principal para mí es esta, va a depender de la memoria. En este caso, no fue o no pareció ser una desventaja. A veces es muy difícil interpretar las porciones, que esto también lo mencionamos, por este ejemplo del arroz. Entonces, si además de que hay una tendencia a la subestimación y además es difícil de interpretar muchas veces este tamaño de porciones, y bueno, es una cuestión a tener en cuenta. Y por supuesto que acá lo que va a requerir es una experiencia del entrevistador. Esto es una desventaja, no puede hacerlo cualquiera. Eso es lo que tiene como desventaja. ¿Por qué? Para hacer las preguntas correctas o para no condicionar las respuestas, que también fue lo que decía, o que puse ejemplo que no pregunté, ¿qué desayunaste ayer y a qué hora? Sino, ¿cómo fue tu día desde que te levantaste hasta que te acostaste? Es una posibilidad. ¿Cuál es la desventaja? Es que si se hace por una única vez, salvo que esto se repita en varias veces, no va a permitir conocer lo que es el consumo habitual. ¿Queda claro hasta acá? Recordatorio. Sí, sí. Bárbaro. ¿Los demás? Sí, No, la profe. clase no queda, profe. Bárbaro. Digo, Bueno, seguimos entonces. Nos queda otro de los métodos retrospectivos, que es el cuestionario de frecuencia de consumo. ¿Qué hace este cuestionario? Y describe patrones de ingesta habitual. Fíjense que los métodos anteriores había que repetirlos para poder llegar a lo que son las ingestas habituales o las costumbres. Con este método directamente vamos a abarcar lo que son estas costumbres o buscar estos patrones. Evalúa preferencias también. Y es muy útil para evaluar por ahí nutrientes específicos. Sodio, por ejemplo, calcio, hierro, ¿sí? Cualquier nutriente en específico que se busque estar evaluando. ¿Qué sucede también? Es que hay una lista de alimentos o de grupos de alimentos y que la extensión de esa lista va a depender de los objetivos del estudio. Digo, ¿por qué objetivos del estudio? Y porque, por ejemplo, acá tenemos un modelo de planilla de cuestionario de frecuencia de consumo, y si bien hay que por ahí requerir un poco de la memoria de la persona, fíjense que está puesto por grupos. A ver, no había visto que en el chat lo habían escrito. Por ejemplo, acá en lácteos están enteros, descremados, huevos, carnes magras, carnes grasas, pescado blanco, pescado azul, verduras, frutas secos, digamos, está todo por grupo. Y las preguntas van a ser por si cuántas veces cuántas veces lo come al día, si esto se repite mucho en la semana, y cuántas veces podría pensar que eso lo come al mes. O si todo lo contrario, como es muy común que pase en pescado, más allá de si es blanco o azul, es ¿cada cuánto comes pescado? Y la mayoría termina respondiendo nunca o casi nunca. Quizás si ahora lo preguntamos y me dicen, y la semana pasada 3 veces, y bueno, era justo Semana Santa, donde es la estación o es el momento estival donde más pescado se consume, al menos acá en esta parte de Argentina, en Buenos Aires, quizá más
hacia el sur y la costa hay mayores consumos. Pero bueno, no es algo exactamente. Entonces, ¿qué tiene este tipo de cuestionario? Y bueno, va a llevar mucho tiempo, no solamente el hacerlo, sino elaborar estas categorías y los cuadritos para poder hacerlo. Entonces, si hablamos de ventajas y desventajas, la ventaja es que en general el porcentaje de la colaboración del entrevistado es muy buena, ¿sí? Que brinda info sobre la ingesta habitual. Piensen que los demás métodos había que repetirlos más de una vez para que nos puedan brindar esta info. Y lo que sí permite es una realización de autorregistro, o sea, el paciente se lo puede dar y hacerlo mientras está, por ejemplo, en la sala de espera. Esa podría llegar a ser una posibilidad. Y como decíamos antes, al ser un método retrospectivo, no va a modificar los que son los patrones de ingesta habitual. ¿Qué desventaja tiene? Y que bueno, que en el diseño de este cuestionario requiere un gran esfuerzo, ¿sí? Porque hay que pensar en no dejar ninguna categoría fuera, en si incorporan o no alimentos nuevos a algún grupo. Entonces, esto termina siendo una desventaja. Otra desventaja es que la cuantificación de la ingesta puede llegar a ser imprecisa, porque estamos hablando de la frecuencia con que consume algún alimento y no exactamente con qué cantidad. Otra desventaja es que hay que apelar a la memoria del entrevistado, y esto puede llegar a ser una dificultad. Hay que saber que tiene este método como desventaja que va a haber olvidos, tanto voluntarios como involuntarios, ¿sí? Porque si es algo que consume muy poco, quizá pone nunca o casi nunca, y lo que estaría perfecto, pero directamente si estuviera la categoría no consumo, puede tranquilamente aparecer eso cuando realmente lo aparece. Y por supuesto, si tenemos esta dificultad en poder determinar la cantidad de la ingesta, obviamente va a haber una dificultad en poder determinar lo que es el ingreso calórico. Hasta acá vamos bien con los tipos de los métodos. Ahí acabamos de determinar lo que son los retrospectivos. Bárbaro, Natalín. Bueno, tomo como Natalín la vocera del grupo, así terminamos la clase de hoy, que estamos casi en horario. Entonces, ¿qué sigue? Veíamos esta parte que es la recolección de datos, en lo que se basó esta clase. La próxima clase va a estar más que nada, ¿sí?, en lo que es el análisis de estos datos que vamos a ir recolectando. Entonces, como para ir introduciendo la próxima clase, ¿en qué consiste este análisis? Y en transformar el material obtenido en parámetros que puedan ser comparables y obviamente analizables, ¿sí?, en macronutrientes, en micronutrientes. Y para poder compararlos, acá es donde se utilizan lo que diferenciaba al principio de la clase, que son las tablas nutricionales y las tablas de composición de alimentos. En Argentina las que tenemos son las de Argenfoods, que han sido elaboradas por la Universidad Nacional de Luján hace un tiempo, y si no, lo que también está y que es bastante vigente y lo mantienen bastante actualizado es el Vademecum de Nutriinfo, donde tiene la info nutricional de muchos productos. Entonces quizá para productos nuevos está bueno utilizar esta, y para productos más tradicionales la de Argenfoods. Pero bueno, hay que tener estas cosas en cuenta. Antes de despedirme, si quiero, un segundo que ya estoy. Entonces, Profe, sí, escucho. eran 5 puntos objetivos: recolección, análisis, comparación, y no pude anotar el último. A ver, dame un segundo que ahí vuelvo. Entonces, Era la primera diapo. la primera de todas, decís vos. No, no, la primera no, pero estaba ahí al principio. Recursos y costos. Ahí está, mira, no, porque no sabía bien de qué diapo me hablabas. Perfecto, acá, muchísimas gracias por esta ayuda. Entonces, para cerrar la clase de hoy, y a modo de síntesis de lo que hemos ido viendo,
Bien, está. ¿Qué nos determina esto? Y bueno, que los planes de alimentación tienen que ser individuales, ¿sí? O tienen que apuntar a hacerlo, deben ser individuales, ¿sí? Hay que tener en cuenta costumbres, gustos, la situación biológica en que se encuentra cada persona y la situación también de actividad que realiza, ¿no? No solamente eso. También hay que tener en cuenta, sí, que en la medida de lo posible, ¿no? Mientras el tiempo lo permita, hay que buscar lo que es perseguir un cambio de hábitos, y no solamente el lograr el objetivo. En este caso, pensado desde la clínica, por ahí podría llegar a ser en el descenso de peso. Piense que la clase pasada vimos mucho de lo que era estadísticas epidemiológicas y vimos, ¿no?, el gran grado de sobrepeso y de obesidad que estamos teniendo a nivel país. Y por supuesto, si buscamos este cambio de hábitos, los mismos tienen que poder ser realizables para toda la vida. Así que eso, digamos, como a modo de cierre. Por mi parte y por la clase de hoy estamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, estamos y nos veremos la semana que viene. Bueno, profe, buen fin de... y va a estar laburando. Sí, sí, me va a tocar. Pero bueno, muchísimas gracias.